amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les hablaremos acerca de las técnicas de biología molecular por método directo para virus. Pero, antes que nada, ¿qué es? Se le denomina así a toda técnica de laboratorio que se usa con el propósito de aislar, extraer, visualizar y amplificar regiones determinadas de una molécula de ADN. Las técnicas de biología molecular sirven para analizar ácidos nucleicos y para detectar e identificar tanto microorganismos como diferentes genotipos dentro de una misma especie y genes de resistencia al tratamiento farmacológico. Todas estas técnicas necesitan un previo paso de extracción de ADN o ARN. Una vez extraído, debe purificarse de forma adecuada para evitar la presencia de la muestra de inhibidores o de sustancias que contaminen y que impiden la correcta realización de la técnica posterior. Los métodos directos son aquellos que detectan al virus como agente infeccioso por aislamiento viral, presencia de antígenos virales por técnicas inmunológicas, inmunofluorescencia IF, enzimoanálisis EIA, test de aglutinación, la presencia de ácidos nucleicos virales por PCR, entre otros, y el virus como partícula viral por microscopía electrónica. La extracción del ADN es el paso más crucial en todo el proceso relacionado con la biología molecular. Los métodos de extracción de ADN se caracterizan por la lisis de la célula, la inactivación de las enzimas nucleasas celulares y la separación de los ácidos nucleicos de los demás restos celulares. Puede ser de diferentes tipos: rotura mecánica, trituración, lisis hipotónica, por tratamiento químico, detergentes, agentes caotrópicos, reducción con tioles o por digestión enzimática proteinasa. Ahora les hablaremos del fundamento general de cada método. Extracción, precipitación. Tal y como su nombre lo dice, extraen contaminantes como fenol y cloroformo de la muestra de ácidos nucleicos extraídos. Y un segundo paso es en el que se precipitan los ácidos nucleicos con isopropanol o etanol. En la ultrafiltración se utiliza una membrana que actúa como filtro sobre la cual se coloca la muestra de ácidos nucleicos extraídos y se somete a una centrifugación. De esa manera, los ácidos nucleicos libres de sustancias contaminantes quedan retenidos en la membrana y posteriormente se recuperan añadiendo agua a un tampón en específico. En la ultracentrifugación, las partículas más densas sedimentan y las menos densas flotan. Para favorecer este proceso se lleva a cabo la centrifugación. En la cromatografía se utiliza una matriz con poros hidrofílicos que dejará pasar las moléculas más pequeñas. Las moléculas más grandes, por otro lado, quedarán diluidas en el volumen vacío por orden decreciente. En la electroforesis se separan los ácidos nucleicos mediante gel de poliacrilamida. Cuando las moléculas de ADN son muy grandes, se usan geles de agarosa. En función del tamaño de las moléculas se pueden usar diferentes concentraciones, ya sea de agarosa o de poliacrilamida en el gel. La técnica del PCR consiste en amplificación de la región específica del ADN, utilizando unos primers o cebadores. Secuencia del ADN que delimitan la zona de amplificación, que tiene una longitud de 15 a 30 nucleótidos, y son complementarios a la región del ADN, que se requiere amplificar. Se basa en la acción de diferentes enzimas, entre ellas el ADN polimerasa, que incorpora los nucleótidos de la síntesis de nuevas cadenas del ADN, la amplificación. Cada uno de estos ciclos, que conforman la parte de la técnica de amplificación, consta de 3 fases, con sus respectivos cambios de temperatura. Fase de desnaturalización. Tiene lugar la rotura de los puentes de hidrógeno que mantienen unidas ambas hebras del ADN. Se obtienen 2 cadenas por separado del ADN que servirán de molde para que una de los primers y se sintetice con una nueva cadena del ADN complementario. Se caracteriza por tener una temperatura elevada de 94 a 96 grados Celsius. La fase de apareamiento o annealing. Esta fase tiene lugar donde la unión de los primers de la secuencia concreta que ha quedado separada de la fase anterior. La temperatura es mucho más baja y dependerá de los primers utilizados, de 45 a 55 grados Celsius. Fase de extensión o elongación. Una vez unido el primer a su cadena complementaria del ADN, el ADN en polimerasa realiza su función, añadir nuevos nucleótidos complementarios a la hebra, molde obtenido como resultado de una molécula del ADN de doble cadena. En esta fase la temperatura está sobre 72 grados Celsius, la temperatura de actuación de la Taq polimerasa. La PCR en el tiempo real o qPCR. Esta variante es una PCR que añade marcadores fluorescentes con el objetivo de saber la cantidad del ADN inicial en todo momento y detectar la presencia de variaciones genéticas. La emisión fluorescencia será proporcional al número de moléculas producidas, haciendo que la técnica sea conmutativa.
Existen diferentes sistemas comerciales que se basan en la PCR en tiempo real y que se resumen a continuación. Plataforma Light Cycler. Este sistema consta de unos capilares sobre los que se situará la muestra de ADN junto con el resto de los reactivos necesarios para la realización de la PCR y un equipo que registra la emisión de fluorescencia en tiempo real. Entre los microorganismos que se pueden identificar con esta plataforma están las bacterias Mycobacterium tuberculosis para detectar tuberculosis, Salmonella typhi para detectar salmonelosis, Chlamydia pneumoniae para el diagnóstico de enfermedades respiratorias, entre otras. Están los hongos Aspergillus fumigatus para detectar aspergilosis invasiva, Pan fungus para detectar moho y la Pneumocystis jirovecii para el diagnóstico de enfermedades respiratorias. En los parásitos tenemos al Toxoplasma gondii para detectar toxoplasmosis, las diferentes especies de Plasmodium para detectar malaria o paludismo, las diferentes especies de Leishmania para diagnosticar la leishmaniasis cutánea y macocutánea, y patógenos protozoos eneses para el diagnóstico de enfermedades intestinales. En los virus están el herpes virus tipo 1 que causa herpes labial y también puede causar herpes genital, el herpes virus tipo 2 para detectar generalmente herpes en el área genital, varicela zoster que diagnostica varicela y el virus puede reactivarse como herpes zoster tiempo después, virus de Epstein-Barr para detectar la mononucleosis infecciosa, citomegalovirus que está relacionado con los virus que causan varicela, herpes y mononucleosis, parvovirus B19 para detectar un eritema infeccioso, JC virus para diagnosticar leucoencefalopatía multifocal, y Beca virus que puede diagnosticar diversas patologías como lo son la negropatía intersticial y la cistitis hemorrágica en trasplantados renales y de médula ósea. Se ha relacionado también con la aparición en encefalitis y raramente con el desarrollo de neumonía. El segundo sistema es la plataforma Cobas Tacman 48 2.0. Este sistema se basa en la utilización de la sonda Tacman, la cual posee un fluoróforo en el extremo terminal 5 y un aceptor de energía llamado quencher, de tal forma que la energía se transfiere desde el fluoróforo hasta el aceptor. Mediante esta plataforma se pueden detectar microorganismos como el virus de la inmunodeficiencia humana y virus de la hepatitis B y C y sus cargas virales. Y por último, el tercer sistema llamado GeneXpert. Esta tecnología utiliza cartuchos de un único uso, específico para cada PCR. En el interior del cartucho se encuentran los reactivos del PCR liofilizados y en el momento del uso se añaden otros reactivos que acompañan el pack. Este equipo permite detectar genes que aportan resistencia a la rifampicina en Mycobacterium tuberculosis, que es la tuberculosis, y a la meticilina en Staphylococcus aureus, que causa infecciones de la piel, a veces neumonía, endocarditis y osteomielitis. La técnica de microarrays o microarreglos de ADN se basa en la hibridación de sondas cortas que se unen a secuencias cortas de regiones concretas del ADN de las muestras colocadas según su aporte sólido. Estas ondas emitirán fluorescencia que será la que detecte en un analizador. Los microarrays de ADN se utilizan en la detección de patógenos transmitidos por alimentos, como el Yersinia pestis, Bacillus anthracis, Salmonella spp, Escherichia coli, entre otros. En el diagnóstico clínico, la microbiología clínica y la vigilancia epidemiológica. La secuencia del genoma consiste en determinar la secuencia completa del ADN, en el orden de las bases adenina, citosina, guanina y timina, en el genoma. La secuencia es fundamental para determinar los aminoácidos que codifican un gen en concreto, para el diagnóstico de enfermedades y la detección de mutaciones y resistencia a tratamientos farmacológicos. Estos métodos de secuencia se basan en la actividad de la enzima ADN polimerasa, que sintetiza el ADN de otro fragmento de ADN produciendo su hebra complementaria. Se pueden obtener secuencias de hasta 500 bases aproximadamente. Dentro de la secuenciación podemos encontrar diferentes métodos como la secuenciación Sanger, la secuencia paralela masivo de nueva generación NGS, la pirosecuencia, la hibridación de sondas de ADN, el poliformismo amplificado aleatorio ADN RAPD, el poliformismo de longitud de fragmento de restricción RFLP. Secuenciación Sanger se basa en el empleo de didexonucleótidos, se diferencian de los dioxinucleótidos en que no presentan un grupo hidroxilo en el tercer carbono de ribosa que forma parte de su estructura, que están marcados por una molécula fluorescente. Secuenciación masiva en paralelo o secuenciación de nueva generación. Consiste en establecer el orden de los nucleótidos presentes en las moléculas de ADN o ARN que se pretenden estudiar. Se trata de una técnica de alto costo, pero con un rendimiento alto, que permite amplificar un genoma completo en un solo día, por lo que con esta técnica no se examinan genes o regiones específicas. Esta técnica permite detectar mutaciones puntuales, inserciones,
de lesiones y variantes estructurales. Pirosecuenciación se trata de sintetizar la secuencia de ADN con detección en tiempo real. Es utilizada para la identificación de bases individuales o secuencias cortas de ácidos nucleicos en posiciones concretas. La hibridación de sondas de ADN se basa en detectar la presencia de ácidos nucleicos, ya sean de ADN o ARN, realizando una combinación con una molécula de doble cadena. Algunas se basan en la PCR y tienen utilidad en la identificación de microorganismos patógenos. La RAPD es una técnica conocida ya que se basa en la amplificación aleatoria de ADN polimórfico y es más conocida por el acrónimo en inglés RAPDS, Random Amplification of Polymorphic DNA. Emplea marcadores moleculares para amplificar por PCR secuencias cortas de ADN polimórfico, utilizando para ello un cebador de secuencia corta, aproximadamente de 10 a 12 pares de bases. Con base en lo que hemos investigado, podemos concluir que las técnicas de aislamiento de microorganismos y la detención y diagnóstico viral son herramientas básicas necesarias y esenciales para el estudio microbiológico. La mayor parte de los microorganismos son conocidos y han estudiado las ciencias. Son aquellos que han podido ser aislados y mantenidos, por lo tanto, el aislamiento de microorganismos presenta uno de los avances más importantes del área de la ciencia y medicina. Esto le ha permitido a la humanidad estudiar y desarrollar tratamientos efectivos contra diferentes patógenos.